Las biografías, los artículos de revista, semana 15, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Nehemías del Centro Escolar Caserío El Tigre, Sofi, Isaac, Valeria, Fátima Colocho, Luis, Melanie Valeria Borja, Sheila, María Fernanda, María Urquía, Manuel Alejandro y Luis Pastor Argueta. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Vamos a la parte de la anticipación. Para eso hay que leer la siguiente biografía. Luego que la lean, hay que contestar las preguntas que están en la parte de anticipación. Y viene la primera pregunta. ¿Cuál es el género literario que más trabajó el autor? Pregunta B. ¿Qué importancia tuvo su obra para el subgénero de la novela de aventura? Y pregunta C. ¿Qué relación tienen sus novelas de aventura con su biografía? El género literario que más trabajó es el género narrativo, específicamente la novela. ¿Qué importancia tuvo su obra para el subgénero de la novela de aventura? Sus novelas de aventura fueron llevadas al cine y además reconocidas como modelos de género de aventura. ¿Qué relación tienen sus novelas de aventura con su biografía? Las novelas de aventura surgen de sus múltiples viajes y experiencias de vida en busca de climas saludables. Pasamos a la parte de construcción, las biografías. ¿Qué es una biografía? La biografía es un texto narrativo que da cuenta de los aportes más importantes en la vida de una persona. Las biografías se caracterizan por ser una narración en orden cronológico, relatar el nacimiento y el contexto familiar, dar cuenta de la formación y los aportes de la persona. Siempre en la parte de la construcción vamos a leer la siguiente biografía. Recuerden que la pueden leer varias veces hasta comprenderla y luego van a contestar en su cuaderno de trabajo qué datos se destacan en la biografía. Y los datos que se destacan son su vida, su inteligencia, su logro y sus habilidades. Escribo mi opinión sobre la vida y el trabajo realizado por Marie Curie. Fue una mujer quien aportó y dejó un legado para toda la humanidad, especialmente para las mujeres, demostrando así que las mujeres son capaces de todo lo que se propongan hacer. Siempre en la parte de construcción vamos a la actividad 3. Leemos la siguiente información. Las fuentes de información confiable son las instituciones académicas como universidades, organizaciones, ministerios, periódicos de prestigio, páginas web especializadas en el contenido, entre otros. Deben poseer autor, autora o nombre de la institución de la información. Si la página no tiene un autor, puede ser el de la institución que presenta, y la autora o autor o institución del tema expuesto debe ser un especialista en el tema. Actividad 4. Utilizando la biografía de Mark que investigamos en la tarea anterior que se dejó, vamos a hacer lo siguiente. Leerla con atención, seleccionar lo que sea de una fuente confiable. Esta es la biografía de Mark. Yo la saqué de la enciclopedia virtual Wikipedia. Y vamos a marcar lo siguiente. Criterios para verificar la información. ¿Posee información relevante? Es decir, ¿es una biografía? Sí. ¿Verificamos que la biografía tenga autora o autor? Sí. ¿Revisamos que sea de una fuente conocida? Sí. ¿Posee la información adecuada y organizada? Sí.
Luego, en voz alta van a leer la biografía que fue investigada. Luego vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué aspecto de la vida familiar o la infancia se destacan? Y lo que se destaca es una vida familiar muy triste, con muchas pérdidas, pero a pesar de eso, su espíritu no desfallece y se convierte en un triunfador. Pregunta B. ¿Qué aportes o acciones de su vida como escritor se destacan? Y se destacan las obras más reconocidas como su novela Las aventuras de Tom Sawyer y su secuela. Explicamos qué fuentes resultaron más confiables de todas las biografías del equipo. A la hora de responder esto, ustedes van a elegir aquellas fuentes, las que presentan un autor y todas las académicas, es decir, todas aquellas biografías que ustedes extrajeron de lugares reconocidos, de fuentes confiables, son esas las que van a elegir. Si alguno de sus compañeros no presentó de dónde extrajo la biografía, entonces no conocemos su procedencia, no es fuente confiable. Vamos a ver ahora los artículos de revista. Observamos las imágenes, tenemos aquí el título, imagen, elementos como la introducción y otros que se presentan en una revista. Todos estos elementos, los títulos, las imágenes, las siluetas, los colores, a eso se le llama elementos paratextuales. Contestemos ahora en el cuaderno, ¿para qué sirven los títulos e imágenes? Para llamar la atención del público lector. ¿De qué trata la revista? De la forma de vida en las ciudades. ¿Qué revistas conocemos? A lo mejor ustedes conocen revistas de moda y belleza, revistas ecológicas, revistas educativas. ¿Qué temas de revista nos gustaría leer? A mí me gustaría leer revistas de entretenimiento, educativas y ecológicas. Ahora leamos la siguiente información. Los artículos de revista poseen, además del texto principal, elementos paratextuales, los cuales son elementos visuales que complementan la información presentada. Se les llama paratextos a los títulos, imágenes y los colores que acompañan el significado del texto. Además, cada texto posee una estructura, es decir, los elementos que organiza el contenido. Se puede considerar como superestructura a la silueta del texto, es decir, al título, introducción, desarrollo y cierre. Veamos cómo quedaría entonces la estructura del artículo de revista. Introducción, desarrollo y cierre. Cuando hablamos de la introducción, nos referimos al desarrollo de forma general de qué tratará el texto. El desarrollo cuerpo expone los contenidos o ideas con un lenguaje agradable, sencillo y adecuado al público al que se dirige. Y cierre, se concluye el artículo recapitulando todos los puntos importantes. Ahora contestamos en el cuaderno. Hay que leer el artículo de revista impreso o digital que investigamos en la tarea que se dejó en casa. Ubicamos los elementos paratextuales, señalamos la estructura y luego contestamos de qué trata el artículo, qué tipo de lenguaje utiliza, las ideas que se exponen son de forma clara, qué elementos paratextuales te parecen más llamativos, qué sugeriríamos para mejorar. Yo les presento el siguiente artículo. Luego vamos a regresar a las respuestas, donde están todos los elementos paratextuales, los títulos, los colores, las imágenes. Estos serían los elementos paratextuales. Además, la estructura que tiene el artículo de revista, que sería la introducción, el desarrollo y por último tenemos el cierre. Aquí entonces, en esta parte, como pueden ver, ustedes pueden hacer así con su artículo, ubicar dónde está el título, cuáles son los elementos paratextuales, tal como lo estoy mostrando. Ahora contestemos las preguntas. ¿De qué trata el artículo? De las ventajas de la comunicación intrauterina. ¿Qué tipo de lenguaje utiliza?
utiliza un lenguaje culto o especializado. Es decir, el lenguaje es sencillo, se entiende, pero no es un lenguaje coloquial. ¿Las ideas se exponen en forma clara? Sí. ¿Qué elementos paratextuales te parecen más llamativos? En el artículo de la revista que acabo de presentarles serían los colores, la forma de las letras y las imágenes. ¿Qué sugeriríamos para mejorar el artículo? El artículo que yo les presento está bien estructurado, está llamativo y mantiene al lector entretenido. Es decir, hace que el lector quiera leer todo el artículo. Vamos ahora a la consolidación. Hay que leer la siguiente información y es una pequeña biografía o reseña de datos importantes sobre Prudencia Ayala. ¿De qué trata el artículo? El artículo trata de Prudencia Ayala, una mujer que desafió a la sociedad salvadoreña. Explicamos cuáles son los elementos paratextuales y la estructura del texto leído. Los elementos paratextuales sería el texto mismo, es decir, la información, la letra y las imágenes que se presentan. Ahora es momento de su autoevaluación, que van a autoevaluar el desempeño de ustedes en el trabajo de toda la unidad. Ustedes van a marcar según consideren que hayan logrado su aprendizaje. Si lo han logrado, pues marcan con X aquí logrado y si no, ponen en proceso. Vamos a practicar lo aprendido. Para ello deben leer el siguiente fragmento de La Isla del Tesoro. Recuerden que deben leerlo las veces que consideren necesarios hasta que lo hayan comprendido. Luego de la lectura, van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la reflexión que se hace al encontrar el tesoro? Y la reflexión que se hace es que aquel era el tesoro de Flynn, que desde tan lejos habíamos venido a buscar y que aquellas horas habían costado ya la vida de 10 y 7 de los tripulantes de la Española. ¿Cuántas más habría costado el reunirlo? ¿Cuánta sangre vertida? ¿Cuántos amargos duelos ocasionados? ¿Cuántos buques arrojados al fondo inmenso del océano? ¿Cuántos hombres haciendo con los ojos vendados el horrible paseo de la tabla? ¿Cuántos cañonazos disparados? ¿Cuánta mentira? ¿Cuánto engaño? ¿Y cuántas crueldades? Esa fue la reflexión que se hizo. ¿De qué crímenes se le acusa a Silver, el viejo Morgan y Ben? Se le acusa de las muertes de muchas personas y las atrocidades que se narran en la novela. ¿Por qué menciona que jamás hubo sobre la tierra gentes más alegres y felices? Porque estaban disfrutando plácidamente de una cena exquisita y la felicidad de haber encontrado el tesoro. Creo que vale la pena todas las pérdidas del viaje por un tesoro. No vale la pena. Nada justifica los actos criminales que se cometieron. ¿Qué tipo de narrador presenta el fragmento? El narrador es testigo. Escribe una breve historia sobre cómo sería una búsqueda del tesoro. Y aquí les pongo que mi búsqueda, aquí le falta del tesoro, sería divertida, con mis amigos, entregaríamos un mapa y nos dividiríamos en equipo. Se daría un tiempo de búsqueda y habrían reglas para que sea más armoniosa y divertida la búsqueda. Ahora pasamos a leer la biografía de Albert Einstein y luego contestar las siguientes preguntas. La leen despacio hasta que la comprendan y luego hay que contestar. Explico con mis propias palabras cómo era Albert en su infancia. Y vamos a decir que era tímido, que vivía en su mundo sin poner atención de lo que pasaba a su alrededor. Le costaba aprender, pero le gustaba la música y la ciencia. ¿Qué investigaciones importantes realizó? Investigó el efecto fotoeléctrico sobre el movimiento browniano y la teoría de la relatividad. ¿A qué se debía que Einstein fuese un genio?
a su constancia, a su minucioso estudio en lo que era de su interés, la ciencia. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Que tengan un bonito día.